Némesis, un nombre adecuado para un lugar tan sombrío. Un asteroide recién descubierto, cuyo paso inusualmente cerca de la Tierra había provocado que los altos mandos tomaran medidas drásticas. Era pequeño en comparación con otros cuerpos celestes, pero su órbita errática y la manera en que interfería en las señales electromagnéticas habían encendido las alarmas en todo el mundo. Se hablaba de él y aunque nuestros superiores nos aseguraban que era un simple objeto inerte, algo en la forma en que lo decían dejaba entrever que no creían del todo sus propias palabras. Las órdenes que nos dieron eran claras, se trataba de una misión de reconocimiento, una simple inspección para medir la peligrosidad del asteroide. Pero sentí desde el principio que había algo más, algo que no nos estaban diciendo. La nave vibró con fuerza cuando hicimos contacto con la superficie de Némesis. A través de la escotilla, pude ver el polvo negro que cubría el suelo del asteroide. Era una sustancia espesa y pegajosa, como ceniza húmeda que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Nos preparamos en silencio, ajustando nuestros trajes y verificando nuestras armas. Estábamos tensos y nadie hablaba. Cada uno sabía lo que se esperaba de él y comprendía el riesgo. Bajamos uno a uno, en formación, con las armas listas para cualquier eventualidad. Mis botas tocaron el suelo del asteroide y sentí que el peso de todo lo que nos rodeaba se asentaba sobre mí como una losa. No había viento, ni aire que respirar, solo el vacío y un silencio absoluto, roto únicamente por el crujido de nuestras botas al pisar el terreno cubierto de ese polvo extraño. El frío era penetrante. El equipo comenzó a desplegar los sensores mientras yo recorría el área con la mirada, intentando asimilar la extraña superficie del asteroide. Las lecturas iniciales no tenían sentido. A pesar de que todo indicaba que Némesis era un pedazo de roca inerte, nuestros instrumentos captaban débiles señales electromagnéticas provenientes de una grieta no muy lejana. Era como si el asteroide estuviera emitiendo una señal apenas perceptible, pero lo suficientemente constante como para llamar nuestra atención. «Capitán, tenemos algo», dijo uno de los soldados rompiendo el silencio, su tono era tenso. Me acerqué al monitor, observando las lecturas que mostraban las ondas electromagnéticas en un patrón irregular pero inconfundible. Eran débiles, pero definitivamente estaban allí. Era suficiente para justificar una investigación. Sabíamos que no podíamos regresar sin respuestas y todos comprendimos que la grieta era nuestra siguiente parada. Nos dirigimos hacia ella con la cautela de quien sabe que está entrando en terreno desconocido. La oscuridad parecía volverse más densa a medida que nos acercábamos. Me esforzaba por mantener la calma, pero la inquietud en mi interior era difícil de ignorar. Encendí la linterna de mi casco, el haz de luz cortaba la oscuridad mientras guiaba a mi equipo hacia el interior. El estrecho pasaje parecía tragarnos, envolviéndonos en sombras que no deberían existir en un lugar tan desolado. Al principio, la caverna parecía ser una formación natural, con paredes de roca que se curvaban suavemente, pero cuanto más avanzábamos, más notábamos que había algo fuera de lugar. Las paredes, que al principio eran rugosas, comenzaron a volverse lisas, pulidas de una manera que la naturaleza no podría haber logrado. Era como si hubieran sido moldeadas, esculpidas. La superficie emitía un leve brillo metálico y la sensación de que las paredes respiraban y se movían imperceptiblemente, crecía en intensidad. Lo que al principio era solo una incomodidad se convirtió en una certeza estremecedora: este lugar no era natural. La sensación de ser observados se intensificó a cada paso. De repente, nuestras comunicaciones se cortaron. No había señal de la nave, ni siquiera de los canales de emergencia. Estábamos completamente aislados. La reacción fue inmediata. El más joven del equipo comenzó a agitarse, su respiración se hizo rápida y entrecortada. «Sargento», su voz rompió el silencio, un grito que resonó con demasiada fuerza en la caverna, mis pensamientos puedo oírlos en voz alta. ¿Alguien más los está oyendo? Lo miré, intentando evaluar si era el estrés el que hablaba, pero sus ojos, desorbitados por el miedo, reflejaban algo más profundo. No era solo paranoia, algo estaba interfiriendo con su mente. Lo que sea que habitara en ese lugar, estaba empezando a mostrar su verdadero rostro. «Mantén la calma», le ordené con la esperanza de que mi voz firme lo trajera de vuelta. «Nos concentraremos en la misión, ¿entendido?».
Él asintió débilmente, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los otros comenzaron a mirarse entre sí, como si esperaran escuchar sus propios pensamientos resonando en la oscuridad. El túnel se ensanchó hasta convertirse en una vasta caverna y fue entonces cuando lo vimos. Suspendido en el aire, en el centro de la caverna, flotaba una esfera. No había ningún soporte, ni cables, ni nada visible que explicara cómo se mantenía en el aire. Era una estructura de metal oscuro, que reflejaba la poca luz que nuestras linternas. Emitía un zumbido constante. Era la fuente de las señales que habíamos detectado, no había duda alguna. Pero lo que nos dejó paralizados fue la sensación abrumadora de que no era solo un objeto inerte. Había algo en ella, algo que parecía estar vivo, observándonos con inteligencia. Uno de los soldados más valientes y experimentados del equipo, fue el primero en romper la formación. Caminó hacia la esfera como si estuviera en trance, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia ella. Le llamé, pero era como si no pudiera escucharme. De repente, la esfera lo absorbió, su cuerpo fue envuelto en una negrura que lo hizo desaparecer sin un grito, sin dejar rastro alguno. La esfera continuó flotando, inmutable. Intenté tomar el control de la situación, gritar órdenes, pero mi voz se quebraba, ahogada por la incredulidad. Estábamos en territorio desconocido y nada de lo que habíamos aprendido en el pasado nos había preparado para afrontar algo como esto. Retrocedan, grité, intentando restablecer la calma. Tenemos que salir de aquí. Intentaron seguirme, pero pronto quedó claro que el camino por el que habíamos venido ya no existía. El pasillo por el que habíamos entrado ahora era un laberinto que se retorcía ante nuestros ojos. Estábamos atrapados dentro de un organismo que estaba cambiando, adaptándose, moviéndose para asegurarse de que no escapáramos. El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar y el aire se volvió pesado, casi sólido, como si algo invisible nos estuviera presionando desde todos los ángulos. Otro de los soldados fue engullido por la pared, como si ésta fuera un líquido viscoso. Un instante antes, estaba allí y al siguiente, había desaparecido, tragado por la misma caverna que ahora nos acechaba como un depredador al acecho de su presa. Era imposible. Todo mi entrenamiento, todas las leyes de la física que alguna vez conocí, se derrumbaban ante mis ojos. Pero no había tiempo para el asombro o la racionalidad, la caverna se movía más rápido ahora, sus paredes cerrándose a nuestro alrededor, empujándonos hacia la esfera que, de alguna manera, parecía el centro de todo. Uno de los soldados, el miedo ya convertido en locura, abrió fuego contra la esfera. Las balas volaron hacia ella, pero simplemente desaparecieron, absorbidas por su superficie como gotas de agua en un mar oscuro. No teníamos armas contra lo que fuera esa cosa. Nuestra tecnología era inútil aquí. La esfera no era solo un objeto, parecía como un portal, una puerta hacia algo más allá de nuestra comprensión, algo que nos estaba arrastrando hacia la perdición. Manténganse juntos, exigí, aunque cada palabra que salía de mi boca sonaba menos convincente, menos firme. Otro soldado desapareció entre las sombras, su figura desvaneciéndose en una esquina que no debería haber estado allí. Le llamé, pero lo único que respondió fue un silencio abrumador, seguido de una carcajada apenas perceptible que parecía brotar de las paredes mismas. Las voces, los ecos de nuestros propios pensamientos, se hacían cada vez más fuertes, más insistentes. Intenté mantener la calma, guiando al único hombre que quedaba con la esperanza de encontrar alguna salida. Pero mi último compañero, sucumbió ante la esfera, absorbido sin resistencia. Su cuerpo fue tragado por la negrura, su figura desdibujándose hasta que no quedó nada. Ni un grito, ni una palabra, simplemente desapareció. Estaba solo, con el sonido de mi propia respiración resonando en la caverna viviente, cada exhalación amplificada hasta el punto de la paranoia. La esfera seguía allí, flotando, y las paredes continuaban su lento pero inexorable avance hacia mí. Ya no tenía mucho tiempo. La caverna se cerraba a mi alrededor y la esfera, esa maldita esfera, flotaba en mi dirección, imparable como un cazador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. Corrí. No sabía hacia dónde, solo quería alejarme de esa cosa, de esa caverna que se burlaba de todas las leyes de la física y de la realidad misma. Los pasillos cambiaban a medida que avanzaba,
pero no tenía elección. Mi mente estaba a punto de quebrarse y el único instinto que quedaba era el de supervivencia. Encontré lo que creí que era una salida, un pasillo que parecía llevar hacia la superficie. Corrí con todas mis fuerzas, el miedo alimentando cada paso, impulsándome hacia la única posibilidad de escapar de esa pesadilla. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, las paredes cerrarse a mi alrededor, pero no me detuve. Corrí hacia la tenue luz, con la esperanza de que al final hubiera algo más que oscuridad. El aire gélido del vacío me golpeó cuando finalmente logré salir de la caverna. El polvo negro que cubría la superficie del asteroide parecía más espeso bajo la tenue luz de las estrellas distantes. No me detuve a pensar. La nave. Tenía que llegar a la nave. Esa era mi única esperanza de escapar de esta pesadilla, de dejar atrás a Némesis y todo lo que representaba. Corrí, o al menos intenté correr, pero el polvo negro me ralentizaba, hundiendo mis pies en el suelo con cada paso, como si intentara aferrarme, retenerme en este infierno cósmico. A lo lejos, vi los restos de la nave. Mis peores temores se confirmaron al acercarme, lo que una vez había sido nuestra única vía de escape ahora no era más que un amasijo de metal retorcido y escombros dispersos. No podía comprender lo que había sucedido, cómo esa destrucción había tenido lugar. El campo de fuerza invisible que brillaba débilmente en el aire, rodeando los restos, me dejó claro que no se trataba de un accidente. Algo no quería que nos fuéramos desde el principio. Me arrodillé junto a lo que quedaba de la nave, sintiendo como la desesperación se apoderaba de mí. El pecho se me oprimió hasta que me dolió respirar. No había forma de salir de aquí. Sin nave, sin comunicaciones, estaba atrapado en este asteroide maldito. Con manos temblorosas, saqué mi equipo de grabación. Mis dedos se movían torpemente, casi incapaces de obedecerme. Sabía que no quedaba nada más que hacer, ningún plan que ejecutar. Lo único que podía hacer era dejar un registro, una advertencia para cualquiera que pudiera encontrarla. Si es que alguien alguna vez llegaba hasta aquí. Si alguien escucha esto, comencé mi voz rota por el dolor y la desesperanza. Describí lo mejor que pude la naturaleza del asteroide, la caverna viviente, la esfera. Intenté plasmar en palabras la estremecedora realidad que habíamos encontrado. Terminé la grabación con un suspiro tembloroso, sintiendo un vacío en mi interior, como si al hablar, al confesar lo ocurrido, hubiera renunciado a la poca esperanza que me quedaba. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Mi propia voz, resonando en el vacío, repitiendo mis palabras con un tono burlón, distorsionado. Me quedé paralizado, sin comprender al principio lo que estaba ocurriendo. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O había algo más? Miré a mi alrededor, mi corazón latiendo desbocado en mi pecho, buscando el origen de ese eco macabro. Y entonces la vi. La esfera, emergiendo lentamente de la caverna, flotando en el aire como un espectro oscuro. Parecía más grande, más imponente que antes, y su presencia distorsionaba la realidad a su alrededor. El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, a agitarse con una intensidad creciente, mientras el cielo, si es que podía llamarse así, se fracturaba como un espejo roto, creando fisuras que se expandían en todas direcciones, desgarrando la realidad misma. La esfera avanzaba hacia mí con lentitud y con cada segundo que pasaba, mi mente se desintegraba un poco más. Los fragmentos de mi conciencia flotaban a mi alrededor como espejismos, repitiendo mis palabras, distorsionándolas, burlándose de mí. La esfera se acercó, y con ella, la oscuridad absoluta. Pero ya no sentía miedo. Solo una resignación, una aceptación de lo inevitable. Sentí como la oscuridad me envolvía, como mi percepción del tiempo se desvanecía. El asteroide Némesis, mi nuevo hogar, desapareció en el espacio profundo, llevándose consigo a su última víctima. La misión fue declarada un fracaso, y los informes, clasificados como ultrasecretos. Nadie recordaría al sargento Ginés Olivares, ni a su equipo. Y así, en la soledad infinita del espacio, el eco del asteroide continuó, reverberando eternamente en la oscuridad, en un ciclo sin fin, mientras el universo seguía adelante, indiferente a la tragedia de un hombre que una vez soñó con regresar a casa. Y recuerda,
Si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.